Ajá, ¿cuáles son las cámaras de ellas? Esta. Y de ella, esta. Ah, ok. ¿Y esta es de ella? Ah, porque tienes que permitirle, claro. La prioridad son ellas, no nosotros. Bueno. Tá bom aí para você? Presidente, muchas gracias por recibirnos acá en Caracas para esta entrevista. Bueno, me gustaría empezar con el asunto del Chad. Por 12 votos a 1, la OEA activó el tratado, que puede resultar en una intervención militar, una amenaza por lo menos de eso. Yo quería saber cómo usted recibió esa noticia y si Venezuela está preparada para una guerra, si usted trabaja con esa posibilidad. El canciller de Venezuela dijo que si hay una guerra va a ser longa y Venezuela gana. Yo pienso que va a haber paz. Creo que esta decisión que tomaron un grupo de gobiernos de ultraderecha, que han colocado su extremismo ideológico por delante de las políticas internacionales, el derecho internacional, creo que si bien es una amenaza, bueno, Venezuela está preparada para sortear esa amenaza, para superar esa amenaza. Primero que no tiene ninguna aplicación, Venezuela se salió del TIAR hace muchos años, no formamos parte de ese tratado. Ese tratado fue el que permitió la invasión de varios países hermanos, República Dominicana, Guatemala, Haití, Panamá. Alrededor de ese tratado se le negó la ayuda a Argentina cuando salió a recuperar las Islas Malvinas en el año 82. Ese es un tratado muerto, que lo único que queda es sepultarlo bajo tierra bien sepultado y defender el derecho a la paz, a la no intervención militar del pueblo de Venezuela. Yo estoy seguro que eso va a prevalecer por encima de todo. Si no prevalece, ¿qué pasa? ¿Ustedes están preparados para una guerra? Yo me acuerdo cuando hubo el levante, no sé cómo se hablaría en español, pero del Guaidó, que se soltó el Leopoldo López, hubo rumores de que una parte de la Fuerza Armada a lo mejor no estarían unificada en torno de su presidencia. Se habló incluso del ministro de la Defensa. ¿Cómo está la Fuerza Armada? La Fuerza Armada Nacional Bolivariana está más unida que nunca, más cohesionada que nunca, en la defensa del derecho a la paz, a la soberanía, a la independencia, a la autodeterminación de Venezuela. Todas estas amenazas del gobierno de Donald Trump, todas estas amenazas de Bolsonaro de invadir Venezuela, todas estas amenazas del TIAR, todas estas amenazas lo que ha hecho es cohesionar ideológicamente, institucionalmente a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y yo decreté recientemente un conjunto de ejercicios militares y nos vamos preparando para defender nuestra tierra. No debe olvidar el mundo que Venezuela tiene una Fuerza Armada Nacional Bolivariana profesional, con un buen sistema de armas defensivos, poderoso, pero que además tenemos casi 3 millones de hombres y mujeres como milicianos en la milicia nacional. ¿Ellos participarían de una guerra? Ellos participan en la defensa militar del país. Yo no quiero hablar de guerra, yo quiero hablar de la defensa militar del país y quiero hablar de paz, porque estoy seguro, tengo la certeza, yo soy cristiano, un cristiano convencido, practicante, cristiano de oración, pero de acción. Como cristiano estoy convencido que aquí va a triunfar la paz frente a las amenazas y la locura de la ultraderecha, de Bolsonaro, de Donald Trump y de toda esa gente. ¿Pero usted cree que es una amenaza vacía o que se puede llegar a eso? Ellos quisieran, sin lugar a dudas, la ultraderecha de Bolsonaro, de Donald Trump, quisiera meterse militarmente en Venezuela, porque ellos creen que es pan comido, que ellos pueden entrar. Es una locura en primer lugar, es una locura pretender imponer un cambio de régimen en Venezuela con una invasión militar. Ya ese tiempo pasó, es un tiempo superado por la humanidad. El siglo XXI tiene que ser el tiempo del respeto al derecho internacional, a la autodeterminación de los pueblos, al orden constitucional que cada pueblo se da. Tiene que ser el siglo de la paz. Además, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC, declaró a América Latina y el Caribe territorio de paz. Tiene que ser el tiempo de la paz, no el tiempo de las amenazas militares de Bolsonaro, de Trump contra el pueblo de Venezuela. Imaginemos que se llegue a una situación límite. ¿Rusia participaría de un esfuerzo de defensa de Venezuela, por ejemplo? Yo creo que la defensa de Venezuela depende de los venezolanos y las venezolanas. Siempre ha sido así.
Con Rusia tenemos alianzas estratégicas de cooperación militar, tenemos equipos militares del más alto nivel mundial, antimisilístico, misilístico, de defensa aérea, de defensa terrestre. Tenemos un buen sistema de armas, gracias a Rusia. Con China también tenemos buenos acuerdos militares. Pero la defensa de Venezuela depende del hombre y la mujer venezolana. Y la cuestión de la Colombia, que habla que ustedes están abrigando los guerrilleros de las FARC y usted ordenó ejercicios militares en la frontera. ¿Cómo está la situación y cómo recibe esas acusaciones de Colombia? Ellos tienen acusándonos 20 años. Jamás han mostrado una prueba, ni la podrán mostrar jamás, porque es falsa. Ellos solamente quieren hacerle el trabajo al gobierno de Estados Unidos, al Comando Sur, para buscar algún tipo de enfrentamiento militar, de escalada militar, Colombia-Venezuela, tener algún justificativo. La verdad verdadera, ¿tú sabes cuál es? Que Colombia tiene 70 años de guerra, 300.000 desaparecidos, más de 300.000 muertos por esa guerra, y no han podido superar la guerra. La verdad es que Venezuela fue protagonista de las negociaciones y de la firma del acuerdo de paz. La verdad es que ese acuerdo de paz fue destrozado por el actual presidente Iván Duque y por Álvaro Uribe Vélez, y que han asesinado a más de 200 excombatientes desmovilizados, que en el último año llevan más de 300 líderes sociales y de derechos humanos asesinados. La verdad es que hay un recrudecimiento de la guerra en Colombia y ellos quieren echarle la culpa a terceros países. Yo tuve que hacer una movilización militar porque teníamos información de inteligencia que estas amenazas y estas acusaciones falsas iban a provocar un ataque a territorio venezolano. ¿Por qué le interesaría la guerra a Colombia? Porque tiene 70 años en la guerra, porque la guerra es un negocio para ellos, porque la oligarquía que gobierna Bogotá está subordinada de rodillas a la estrategia militar y geopolítica del imperio estadounidense, porque es la punta de lanza de la agresión contra Venezuela. Ellos quisieran una escalada militar en la frontera de 2.219 kilómetros, Colombia-Venezuela, para que viniera el ejército estadounidense a decir apoyamos al ejército de Colombia. Esas son las mentes locas que planifican escenarios violentos que nosotros sencillamente con el uso de la fuerza persuasiva hemos evitado y seguiremos evitando. Presidente, ¿y la posibilidad de un diálogo con Trump? El Bolton salió y él dijo que se pasó de la raya incluso, y usted habló que asesores del presidente Trump lo venden una mentira y todo. Yo creo que hasta se refería también a Bolton. Cuando él sale, le preguntaron en Estados Unidos a Trump, ¿usted hablaría con el Maduro? Dijo, no quiero hablar de eso, entonces quedó en suspense. ¿Cómo sería ese contacto? ¿Hay posibilidad? ¿Hay algo haciendo? ¿Hay alguna gestión para eso? ¿O hay un corte total? ¿Va a seguir el corte total? ¿Cómo está la relación o la posibilidad de diálogo con el Trump? Nosotros en primer lugar somos víctimas de la agresión más brutal que se puede hacer a un país. A nosotros se nos han congelado y se nos han robado 30.000 millones de dólares en cuentas en el exterior por culpa del gobierno de Donald Trump. A nosotros se nos robó una industria petrolera, propiedad del Estado venezolano, llamado Citgo, en los Estados Unidos, que cuenta con 10.000 estaciones de gasolina, que cuenta con 6 refinerías. Se nos robó, se nos expropió por parte del gobierno de Trump. Se nos persigue las embarcaciones comerciales que traen a Venezuela trigo, maíz, comida, medicina. Se nos prohíbe importar y se persigue las empresas para que no traigan medicinas, alimentos, insumos. Se nos persiguen las cuentas para pagar en el mundo. Esa es la verdad de Donald Trump, la agresión contra Venezuela. Ahora, Venezuela ha reaccionado. Nosotros hemos reaccionado denunciando. Recientemente hemos recogido más de 13 millones de firmas, ¿no?, de venezolanos y venezolanas que las vamos a entregar en la Organización de Naciones Unidas proponiendo que cese el bloqueo y la persecución económica de Trump contra Venezuela. Ahora, en ese marco, te lo digo, yo fui canciller del comandante Hugo Chávez durante casi 7 años. Conozco la vida diplomática y como presidente, desde que soy presidente, le he planteado a Estados Unidos que el único camino que tenemos en este siglo XXI es el diálogo, el entendimiento, la diplomacia. Se lo dije a Obama, hablé con Obama una vez y me dijo que sí, pero al final hizo lo contrario, Obama. Y desde que llegó Trump ha sido pura agresión. Yo le digo al presidente Trump, el día que usted quiera resolver este conflicto histórico
de Estados Unidos, el imperio estadounidense y Venezuela, la Venezuela bolivariana, estoy listo para conversar, para dialogar y para entendernos. Sí. Ojalá algún día llegue que sea posible esta idea. ¿Pero hay contacto? ¿Siguen teniendo contacto de alto nivel? Siempre tenemos contacto. Como el Diosdado Cabello admitió, tenían contacto. Usted admitió y el Trump también, contactos de alto nivel entre los dos gobiernos. Bueno, yo nunca lo había dicho. Lo dije porque el presidente Donald Trump salió un día en una declaración a decir que había, claro que hay contacto en distintos niveles. Siguen los contactos. Siempre siguen los contactos. Aún con ese chiar, aún con todo. Con todo, siempre. Yo creo que en cualquier circunstancia hay que conversar, dialogar y buscar encuentros civilizados y encuentros de palabra. La cultura del diálogo debe prevalecer. Presidente, ¿y los contactos con Brasil cómo están? ¿No parece que hay contacto de la Fuerza Armada venezolana con la Fuerza Armada brasileña? ¿Sigue eso o está cortado el contacto? Bueno, ha habido siempre contactos con las fuerzas militares de Brasil, de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y creo que deben continuar. Con el gobierno de Bolsonaro, tú sabes que Bolsonaro es un extremista ideológico, es un extremista. Recientemente declaró su admiración por el dictador Augusto Pinochet, que es una especie de Hitler suramericano. Él es un extremista y en su mente está solo la agresión contra Venezuela, no es un político. Lamentablemente, al frente de algunos gobiernos de América del Sur, no hay políticos con P mayúscula, no hay gente con doctrina que sepa respetar la diversidad. Él como presidente de Brasil, ¿no?, teniendo una frontera tan grande, Brasil y Venezuela común, y una historia común, estaría obligado como estadista, si fuera un estadista, a hablar, a tener una comunicación mínima con el gobierno de Venezuela. Pero ellos han optado, el presidente de Brasil, Bolsonaro, presidente de Colombia, por su extremismo ideológico. Son más militantes ideológicos de una idea extremista de derecha que estadistas. Y es muy lamentable. Volverán los días en que en Brasil haya un gobierno con el cual podamos hablar, cooperar y entendernos. Él habla que el pueblo venezolano es esclavo de un dictador. Él es el admirador de Pinochet. Él no conoce la historia de América Latina, no conoce la historia de Venezuela. Nosotros hemos ganado en 20 años, hemos hecho 25 elecciones de presidentes, gobernadores, alcaldes, parlamentos, constituyentes. Y las fuerzas bolivarianas, chavistas, hemos ganado 23 elecciones por la calle del medio. Te puedo dar otro dato. De 23 gobernadores que hay en Venezuela, 19 son bolivarianos. De 335 alcaldes y alcaldesas de los municipios, 307 son nuestros, ganados con votos. Nosotros todo lo que tenemos siempre ha sido por el voto popular. Así que es una estupidez que Bolsonaro se declare admirador de Pinochet y diga que la revolución bolivariana es una dictadura, es una estupidez. El Bolsonaro habla eso de usted, pero también otras personalidades latinoamericanas hablaron lo mismo. Por ejemplo, el Mujica dijo que en la situación actual no hay otra cosa que dictadura en Venezuela. El candidato de Cristina Kirchner a la presidencia dijo que hay un origen democrático, que no se puede hablar de dictadura en Venezuela, pero que hay un gobierno que comete abuso, que es muy difícil defenderlo. Y la señora Bachelet, expresidente de Chile, hizo un informe muy duro de la ONU frente a Venezuela, y son títeres de Trump, ellos. Yo creo que Bachelet se equivocó. Yo tuve una larga conversación con Bachelet en su visita aquí y tenemos una polémica dura con ella, porque Bachelet repitió el mismo informe del antiguo alto comisionado, un hombre que era de Jordania, que fue alto comisionado durante 3 años. Ella repitió las mismas mentiras, sin sustento, sin pruebas, ni una prueba. El único sustento que muestra son copias de periódicos de El Globo de Sao Paulo, de New York Times, etcétera, etcétera, que dicen mentiras sobre Venezuela y las toman y las meten en el informe. Tenemos una fuerte polémica con ella. Pero no vino un equipo de ella, no vino personas de la ONU a hablar con las personas, hablaron afuera también de Venezuela, pero hablaron con Venezuela. Pero no escucharon, hablaron pero no escucharon. No vieron la realidad de nuestro pueblo, el esfuerzo inmenso que está haciendo en medio del asedio, del bloqueo económico, bloqueo criminal, profundamente criminal. Ahora, decir que Venezuela es una dictadura es una estupidez histórica, y quien lo diga es un estúpido. A un Mujica. Quien sea. El Alberto Fernández, que no habla de dictadura, pero habla de abuso. Yo creo que quien lo diga, donde lo diga, es un estúpido.
y a Venezuela se respeta. Venezuela es una democracia sólida, amenazada, asediada, y Venezuela en el momento de mayor ataque, de mayor asedio, atacarla, tratar de atacarla desde la izquierda a la centroizquierda, es una cobardía contra un pueblo noble que ha sabido resistir y va a seguir resistiendo y venciendo con votos, porque esa es nuestra ventaja. Hemos seguido nosotros dentro del poder político con el apoyo del pueblo y no han podido con todos los ataques, con todas las miserias, con todas las agresiones, no han podido con nosotros, ni van a poder, porque nosotros estamos marcados por una fuerza histórica que está sembrada en el pueblo. Nuestra fuerza, yo siempre lo digo, es de verdad, nosotros somos de verdad. Yo estoy aquí, alguna gente no creyó después de la partida física del comandante Chávez que yo pudiera soportar tremenda responsabilidad. Yo estoy aquí no porque yo sea mago o porque sea brujo, ¿no? Yo estoy aquí porque hay un pueblo consciente, hay una fuerza popular que está allí, que va a seguir dando ejemplos de historia. Presidente, yo vi una entrevista tuya hablando de elecciones y usted hablaba, hay una dictadura clásica como la de Pinochet, un golpe militar, una dictadura sanguinaria, eso es consenso, casi consensual. Pero hay también países donde hay elecciones, pero no hay una democracia plena. Por ejemplo, usted citó incluso Venezuela del tiempo pasado, que tenían elecciones a cada 5 años, pero la población era perseguida y todo eso. O sea, usted mismo habló que elecciones no son, solamente las elecciones no son una garantía de que haya una democracia. Y aquí se habla mucho de eso, o sea, que la oposición no tiene condiciones iguales de disputa, que algunos de los principales opositores están presos o están impedidos de participar de las elecciones, por eso hubo incluso un boicot. ¿No le parece que haya condiciones no iguales entre el gobierno y la oposición para disputar, ya que están presos, algunos exilados, otros impedidos? Yo sí creo que hay condiciones desiguales. Ellos son dueños de todos los medios de comunicación, la oposición. Son dueños del 80% de los periódicos, del 90% de las radios a nivel nacional y regional, son dueños del 80% de las televisoras, son dueños y dirigen el 100% de las redes sociales, WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, que tiene un gran impacto en la sociedad moderna, decisivo. Las redes sociales, ellos son dueños del 100%, a nosotros nos cancelan cuentas, nos impiden expresarnos por allí, nos impiden sacar publicidad. Además ellos tienen el respaldo del imperio más poderoso sobre el planeta. En Venezuela se expresan libremente, participan libremente. Ahora no tengo la culpa de que haya elecciones de gobernadores y el día de las elecciones el pueblo salga a votar y de 23 gobernaciones nosotros ganamos 19. ¿Se puede llamar eso dictadura? ¿Y el impedimento de los liderazgos de oposición? Por ejemplo, en Brasil... ¿Quién? Dime un nombre. ¿Quién está impedido? Leopoldo López, Capriles... Leopoldo López tiene un juicio. Leopoldo López tiene un juicio. Lo saben ustedes. Leopoldo López es una persona entrenada para ser agente de los intereses de Estados Unidos en Venezuela. Siempre operó así. Y él tiene un juicio por el asesinato de 40 personas, por un intento de golpe de Estado. Y el juicio lo hizo inclusive una persona que fue fiscal general de la República y que hoy es una de las principales voceros de la ultraderecha desde Bogotá, ¿no? Hay juicios, hay reglas, hay leyes en un país que se cumplen, pero eso en ningún momento impide, ni ha impedido, ni impedirá que la oposición esté como está libremente en medios, en la calle, y que se presente a los procesos electorales y obtenga victorias y obtenga derrotas. Pero, por ejemplo, en Brasil pasa algo así. Por ejemplo, Lula está preso, bajo un juicio, y esa es la discusión, porque mucha gente habla, es un preso político, incluso personalidades internacionales como Zapatero, Hollande. Yo creo que usted comparte de esa opinión, y las personas que son contra él en Brasil hablan, no es un preso político, es un político preso, hubo un juicio, se defendió, fue condenado por muchos niveles de justicia, pero aún así se acusa muchas personas, y yo creo que usted se alinea con eso, acusan el uso de la justicia contra ese liderazgo para neutralizarlo en las elecciones. Son casos totalmente diferentes. Son casos diferentes. ¿Ustedes acusan que se pasa allá? Yo creo que
es un análisis superficial, comparar dos casos donde un hombre de ultraderecha, con pruebas, testimonios suficientes y con un juicio público, abierto, con pruebas, se demuestra que trató de derrocar un gobierno, que hubo 40 muertos o más, ¿no? Y bueno, la justicia toma su decisión, que un juicio amañado, demostrado públicamente que fue manipulado contra un hombre de la honorabilidad, de la estatura de estadista de Lula da Silva. Es incomparable, es un crimen moral comparar a un hombre como Lula da Silva y su tamaño en la historia de Brasil y de América y la persecución brutal demostrada por pruebas que estos opositores de ultraderecha financiados por Estados Unidos en Venezuela. Sí, Es un despropósito. No estoy comparando la persona, estoy comparando la cuestión de la acusación del uso de justicia contra los enemigos. Es incomparable, totalmente incomparable. Lo que pasa es que tendríamos que dedicar una entrevista con todos los órganos de justicia si estarías interesada en conocer la verdad procesal, la verdad jurídica de cómo el Estado venezolano se defendió de un golpe de Estado que dejó más de 40 muertos y que fue público, notorio, comunicacional, nacional y además internacional. Presidente, estamos hablando de elecciones. En 2018 hubo un bajo comparecimiento de electores frente al pasado. Yo creo que en 2013, por lo que yo leí, 80% participaron de las elecciones del pueblo y ahora 46% según los datos oficiales. ¿Qué te parece eso? ¿No parece que el pueblo también está desganado de la democracia? ¿Hubo el boicot también de la oposición? Me gustaría que usted comentara esa baja en la participación democrática de los venezolanos. O sea, ¿eso no es una señal de que algo no está bien? No, yo creo que fue una buena elección. Fue un proceso electoral sometido a una guerra económica. En segundo lugar, sometido a una campaña mundial, multimillonaria, para generar la abstención abiertamente. Y además, en el caso de las fuerzas votantes nuestras, bueno, una campaña donde hubo un espíritu triunfalista, producto del poder de votos realmente que tenemos. Yo creo que fue una buena elección, legal, constitucional, transparente, reconocida por más de 300 observadores internacionales. No creo que hay que estarla cuestionando. Hay elecciones donde hay un altísimo nivel de participación, hay otras que hay menos. Yo gané con el 68% de los votantes. Cuando hacemos las comparaciones del porcentaje de electores en base al registro electoral que me eligió a mí, bueno, yo le llevo lo que llamamos en Venezuela largo, una morena, le llevo una gran diferencia a gente como Donald Trump, como el antiguo primer ministro del Reino Unido, a todos los primeros ministros de Europa. Sí. Ellos son elegidos por lo general con el 12% de electores, con el 14% de electores. Pero a Nicolás Maduro lo elige el 33% de los electores inscritos y en Venezuela no es obligatorio el voto. Sí. Nicolás Maduro es menos legítimo, ¿no? Nosotros no caemos en ese chantaje. Yo sé que tú no lo presentas en tu pregunta, ni lo dices, pero lo digo porque siempre hay una campaña. Nosotros tenemos legitimidad constitucional, legitimidad electoral, legitimidad en base a la ley y legitimidad con voto. No, es porque yo estoy comparando con la propia Venezuela, donde los niveles siempre fueron mucho mayores incluso que otros países. Si compara con Chile, también el comparecimiento es muy bajo, el voto no es obligatorio. En Brasil es obligatorio y también mucha gente no va. Pero comparando con la misma Venezuela, donde los niveles de participación siempre fueron... Todas las elecciones son diferentes, de verdad. Nosotros tenemos... ¿No te preocupa si no está pendiente de eso? Yo creo que, bueno, parte del electorado de la oposición no fue a votar. Una campaña para que no votara. Y parte del electorado nuestro salió a votar y ganamos con el 68%. Todas las elecciones son diferentes. De 25 elecciones hemos ganado 23. La Revolución Bolivariana tiene legitimidad de voto, legitimidad constitucional y legitimidad moral. Si no tuviéramos esa legitimidad, hubiera sido imposible aguantar lo que hemos aguantado durante 6 años, aguantar lo que hemos aguantado en el año 2019. Nuestra legitimidad es de origen, es profunda, es verdadera, es moral. Presidente, pero se habla también que de las 25 elecciones, una
fue en el pasado, pero en 2015 ustedes perdieron, se ganó la oposición para la Asamblea Nacional, pero ganó, pero no llevó. O sea, la Asamblea Nacional fue puesta en desacato, la ley que hace no tiene validad. Eso también no es una distorsión de la democracia, porque después fue creada una constituyente, o sea, la oposición cuando ganó no llevó, resumidamente, no sé si en español me hago entender. Sí, entiendo. O sea, eso no es una distorsión también, no es un sistema un sistema autoritario, de que la oposición gana pero no lleva. Yo creo que debe buscar las explicaciones en los propios errores y en los propios actos inconstitucionales de la oposición. Nosotros en Venezuela tenemos una oposición peor que Bolsonaro, a la derecha de Bolsonaro, que ha tenido un solo objetivo: derrocar inconstitucionalmente a la revolución. Por un lado le dieron un golpe de Estado al comandante Chávez en el 2002, y ellos cuando ganaron las elecciones, el 2015, comenzaron todo el año 2016 a violar la Constitución, a tomar decisiones contra la Constitución, contra la ley. Y la justicia venezolana, el máximo tribunal de justicia, fue reaccionando para poner las cosas en su lugar. Ellos quisieron, con la mayoría circunstancial de la Asamblea Nacional del Parlamento, derrocar al gobierno, pasando por encima de las leyes, de las instituciones. Y el Tribunal Supremo de Justicia actuó legalmente. Así que hay que buscar la respuesta en los errores y en la política golpista de extrema derecha de la oposición. Y sobre la Asamblea Constituyente, fue una necesidad. La Asamblea Nacional Constituyente yo la convoqué como una necesidad en el momento que arrancó el gobierno de Trump, y entre los meses de abril, mayo, junio, julio del año 2018 se lanzó una ofensiva violenta para derrocar al gobierno. Yo convoqué a la constituyente en base a la Constitución, totalmente constitucional. El poder constituyente en Venezuela está vivo y la constituyente trajo paz al país. Paz, desde ese momento tenemos paz. ¿Cuándo viene la nueva constitución? Bueno, habría que hablar con los constituyentes realmente. La constituyente tiene su autonomía, tiene su poder. Ellos han decidido trabajar hasta diciembre del año que viene, del año 2020, tiene su programación, ha sacado un conjunto de leyes de carácter constitucional y le ha dado estabilidad política al país. Ha sido una constituyente necesaria y muy útil a la paz del país. Presidente, me están hablando que ya hay 30 minutos, yo tendría dos cuestiones, si es posible. Uno de las negociaciones y otro algo de la economía. ¿Tú me puedes dar más 5 minutos? Sí. Las negociaciones con la oposición que se hacía en Noruega, ¿cómo eso va a seguir? ¿Se va a intentar seguir las negociaciones? ¿Y qué usted pone en la mesa para la oposición? Por ejemplo, anticipación de elecciones presidenciales. ¿Hay alguna posibilidad? Si, por ejemplo, se suspende el bloqueo económico, o sea, ¿qué se puede poner en la mesa de la parte de usted? Yo siempre he creído en el diálogo. He hecho más de 600 propuestas y llamadas al diálogo. Lo hemos logrado en varias oportunidades. A abril 2014 nos sentamos durante un mes con la oposición. Luego en el año 2015 y 2016, en varios periodos, hicimos con la ayuda del Vaticano y la ayuda de Rodríguez Zapatero, la ayuda del presidente Danilo Medina, hicimos procesos de acercamiento. Luego en el año 2017 final y 2018 al principio se hizo una negociación muy seria y ellos planteaban adelantar las elecciones presidenciales en el 2018 y nosotros aceptamos, vamos a adelantarlas. Desde siempre abril. Y se llegó a un acuerdo en República Dominicana. Y cuando se iba a firmar el acuerdo en República Dominicana, el secretario de Estado de Estados Unidos, de apellido Tillerson, en su momento llamó al jefe de los negociadores de la oposición y le dio la orden de no firmar. Y a un minuto de firmar el acuerdo, con la presencia del presidente Danilo Medina de República Dominicana, del expresidente Rodrigo Zapatero de España, la oposición se fue. Yo no me adelanto sobre qué cosa es posible o no es posible. Lo único que sí te digo aquí, sobre este cielo venezolano, sobre esta Caracas hermosa, que en el año 2020, por Constitución, toca hacer las elecciones de la nueva Asamblea Nacional. Y esas elecciones tienen que ir con todas las garantías para que sean unas elecciones que nos permitan renovar el poder legislativo del país, y eso está seguro sobre el panorama. Nosotros le hemos propuesto en la mesa de diálogo con Noruega para que tomemos todas las medidas
y se garantice esas elecciones. Sería la elección número 26. La suya no, adelantar la presidencial, ni una forma. Es una propuesta que ellos tienen, pero es un capricho, porque de verdad la oposición no quiere elecciones. Okay. Yo te digo, nosotros hacemos nuestro trabajo en medio de las circunstancias difíciles, adversas, los errores que hemos cometido, en medio del bloqueo. Hacemos nuestro trabajo permanente, social, político, gubernamental, atendemos a nuestro pueblo. Yo te digo, con mucha responsabilidad, si en Venezuela hoy hubiera elecciones, nosotros ganaríamos por una amplia mayoría. El pueblo está cansado de la ultraderecha, está cansado del bloqueo, está cansado de tanta conspiración. El pueblo quiere paz, tranquilidad. Y te digo más, y nos veremos la cara cuando tú quieras el próximo año. El próximo año hay elecciones parlamentarias y nuestras fuerzas revolucionarias, bolivarianas y chavistas vamos a recuperar la mayoría de la Asamblea Nacional con votos. Ten la seguridad de eso. ¿Amnistía a los presos políticos que están, o a los políticos de oposición que están? ¿Hay alguna? La Comisión de la Verdad, Justicia y Paz de la Asamblea Constituyente ya tomó un conjunto de decisiones en torno a gente que estaba detenida por la violencia de la guarimba del año 2018. Bueno, le toca a la Comisión de la Verdad tomar esas decisiones donde sea correcto y justo tomarlas. Última pregunta de economía, presidente. La economía está en una situación, se prevé el Banco Mundial que se puede caer 25% de la economía de Venezuela este año, lo que sumaría 60% desde 2013. La pobreza también, según algunas pesquisas, estudios, subió la pobreza extrema de 20 a 61%. El desempleo puede llegar a 44%, de acuerdo con el FMI. Estoy pegando la Me sorprende que tú digas esos datos. De verdad, en empleo nosotros tenemos casi pleno empleo, para decirte eso, en empleo, en medio de las circunstancias que hemos vivido. Tenemos programas especiales de incorporación al empleo, ¿no? Y hacemos un gran esfuerzo a través de un sistema llamado el Carnet de la Patria para proteger el ingreso de las familias. Tenemos la protección especial sobre 6 millones de familias para llevar el alimento mensual a las 6 millones, llevar la salud, la educación, el ingreso especial, la protección a través de becas y de subsidios directos. Sobre la economía sí te puedo decir que está muy golpeada, perseguida, torturada. El gobierno, solo la responsabilidad siempre. ¿Por qué buscas errores de un país torturado, perseguido? Yo sí te puedo reconocer. Quizás nuestro único error es no hacer más por superar los efectos del bloqueo. Venezuela está torturado, su cuerpo económico. Todas nuestras cuentas en el exterior, para nosotros importar 1 gramo de trigo, hoy no podemos. Importar maíz, si yo quisiera traer maíz de Brasil, no pudiera. Un país que está siendo sometido a una persecución financiera, comercial, que no se le permite traer alimentos y medicina, ¿cómo tú puedes llamar a un país? Así el Fondo Monetario, el Banco Mundial son cómplices de eso y mienten sobre Venezuela. Ahora, yo sí te digo, nosotros tenemos un plan económico, tenemos un programa económico y este año hemos declarado la economía en fase de resistencia y estamos echando las bases para terminar un año en mejores condiciones de lo que nos ha tocado vivir y asumir el año 2020 y 2021, 2 años de recuperación del crecimiento económico, de recuperación de los equilibrios económicos y de adaptación para poder superar los estragos de la persecución, del bloqueo y de la agresión comercial, financiera, petrolera que hay sobre nuestro país. Venezuela va a salir adelante, ten la seguridad, y a nuestro pueblo va a tener su protección social, su seguridad social que ha tenido en revolución y que le ha permitido sortear toda clase de obstáculos, toda clase de agresiones. Yo le diría al pueblo de Brasil que Venezuela necesita más solidaridad, más apoyo. Quieren torturar y destruir nuestra economía para ver si toman el control de nuestra riqueza. No han podido ni podrán. Ok, presidente, gracias. ¿Ya? Espero la próxima. ¿Cuánto duró? 35. Bercia, tú eres un dictador, ¿vale? ¿Viste que si hay dictadura? ¿Ah? 35. ¿Qué? No 35. tenemos, toda la entrevista que yo miré. ¿Qué más? ¿Qué más? Porque tú dijiste todo lo negativo sobre Venezuela. No hay nada positivo en Venezuela. Eso de Mujica Está bien. me espantó. Yo pensé que usted iba. Porque la otra vez No, son una estupidez. Imagínate, tú tienes un amigo
que lo están torturando. Entonces entras a la sala de tortura. Sí, no estoy grabando más. No, si quieres graba. Tienes un amigo que lo están Pero entonces torturando. Haz lo que tú quieras. Tienes un amigo que lo están torturando en una sala. ¿No? Y entras a la sala de tortura y le dices al amigo, ¿por qué gritas tanto? Tú sí haces bulla, no me dejas descansar. No, ¿qué es eso? A Venezuela la están torturando, la están amenazando. Nos impiden hacer transacciones bancarias, nos impiden importar alimentos, nos impiden importar medicina. Entonces sales a señalar que es una dictadura. Por favor. ¿Y por qué él hizo eso? ¿Por qué? Listo, chao. Bueno, Marcela, Marcela, no, Marlene y Mónica, MM.